Mira, cuando estamos hablando de Necochea, los problemas que ha tenido Necochea, una ciudad, a mí me encanta, he estado varias veces trabajando, ¿no? O de paseo y ir viendo cómo fue el desarrollo, cómo fue creciendo esa ciudad, es impresionante. Y después vamos a llegar a conversar un poco lo que ocurrió con la suspensión de los trenes. 1669, una fecha de que empezaron los colonizadores justamente a pasar por ahí, que fueron mandados por un virrey, Bertiz, justamente a buscar sal. Y yo la verdad me quedé sorprendido cuando decían que fue una caravana de 60 carros, y esos carros grandotes que tenían antes con 440 soldados, lo que no sé qué cantidad de gente, de personas, aparte de los militares, lo aclaro antes que me digan que es un furcio, qué cantidad de gente se movilizó para ese lado. Y para el sur yo no sabía, Sal para mí era la Pampa o el norte, pero no para ese lado. Y Eduardo, justo en una conversación que tuve con él, me aclaró un poquitito por qué se llamaba Bahía Blanca, ¿no? Bahía Blanca se llama porque realmente es una bahía, es un bajo de mar que cuando la marea se retira queda todo blanco, es un salitral. Bahía Blanca no tiene playas, Bahía Blanca es todo un barro de cangrejos y salitres. Cuando uno va por la ruta 3 hoy en día, pasando la ciudad de Bahía Blanca, ahí nomás, ya empieza a ver por qué se llama Bahía Blanca. Pues todo blanco, todo es cuando se retira al mar es un salitral, por eso es una Bahía Blanca. Bueno, después en 1748 pasa por el lugar un jesuita, José Cardiel, que llegó a la desembocadura del río, justamente a hacer los mapas. Es más, creo que en la Sierra de los Padres hay una casita que la tiene como monumento histórico, donde él había estado parado cuando estuvo en ese lugar haciendo mapas. Si no me equivoco, era en ese lugar. Bueno, él después siguió para el sur haciendo mapas, pero realmente el trabajo que hizo ese hombre se empezó a tomar en cuenta, se empezó a valorar después de 1820, donde la gente empezaba a poblar, se empezaron a formar los fortines en la zona de Necochea, se empezaba a poblar, que era eso, con fortines por el cuidado contra los indios. Y claro, ahí se empezaba a generar lo que son los servicios de transporte también, que eran diligencias en esa época, y eran empresas con nombre como si fuese una empresa de colectivo en este momento, ¿no? Lo que eran las diligencias. Y se tardaba entre 8 a 10 días en llegar de Buenos Aires a Necochea en esa época. Yo me imagino lo que eran los riñones, ¿no? De un viaje de esa manera, tanto tiempo, ¿no? Y a los altos, por más cómodo que sea, eran rutas de tierra. No era asfalto en esa época, ¿no? Por otro lado venía el ferrocarril avanzando, se hizo una primera etapa que fue hasta Chascomús. Las carretas no podían competir realmente con el tren, lo cual modificaban su terminal, pasaba a ser Buenos Aires, ahora pasaba a ser Chascomús. Quiere decir que vos como pasajero podías llegar hasta Chascomús, hacías transbordo en la diligencia y seguías viaje. Chascomús se inauguró el 15 de febrero de 1865. Dolores, que después fue la segunda etapa, y volvieron a modificar el trazado, el recorrido de los micros, de la diligencia de la época, y ya pasaba a ser la terminal. La gente ahí volvía, se iba hasta Dolores, hacía transbordo y seguía viaje. Dolores fue el 10 de noviembre de 1874. Mar del Plata llega 1886, y acá empecé a fijarme un poco los presidentes que había, porque dije, los problemas que tuvieron fue época militar, con militares no, fue con todos los gobiernos. Y fíjate después cuando entremos en esa parte, cuando fue el primer obstáculo que tuvo Necochea. Bueno, en el momento que se inaugura Mar del Plata, o estaba Julio Arroca o Suárez Gelman. Lo que pasa fue un año electoral, entonces no estoy seguro quién de los dos fue el que inauguró, o en qué periodo se inauguró, cuál de los dos se inauguró Mar del Plata. Quequén fue en 1890, estamos hablando 4 años después, ya se inaugura Quequén. Los pasajeros iban a Quequén, bajaban y cruzaban el balsa del río Quequén para llegar a Necochea. Y después, 4 años después, se inaugura en la estación de Necochea. Se ha construido el puente y la estación, todo ese trayecto. Hay una cuestión que leí por ahí que decían que los ingleses lo hicieron provisorio el puente, y por eso lo habían hecho con troncos, con durmientes, con madera, y no con los fierros que tanto conocemos, remachados como el Titanic, ¿no? Pero bueno, así le fue también. Para mí, por lo que dice, lo que yo leí, decían que lo habían hecho
provisorio y después iban a hacer otra cosa. Pero ese provisorio, no sé, duró 70 años, así hasta que se lo llevó el agua, ¿no? Después Necochea, el 1 de agosto de 1894, 94, perdón, estaba de presidente Luis Sáenz Peña. Fíjate, yo voy nombrando diferentes presidentes, que sé que más allá de los presidentes que había, seguía creciendo Necochea. El viaje a Necochea duraba, sería en diligencia, de 8 a 10 días. En tren, con las locomotoras cargueras, eran 8 horas y media. Fíjate el salto, el progreso que significaba en esa época, de 8 días pasar a 8 horas. Realmente fue impresionante. 525 kilómetros, y fíjate vos, 17 años después que le pusieron la estación ya es nombrada ciudad, 17 años después, mirá cómo explotó la ciudad en ese sentido, la parte urbana, ¿no? El ferrocarril fue fundador de pueblos. Sí, sí, pero aparte carga, aparte encomiendas, correo, en un servicio de 8 horas y las estaciones intermedias, cómo crecieron. Claro, claro. Bueno, 1950, ya un gobierno de Perón, ya se habían comprado las máquinas diésel, se mejoró en 2 horas el viaje, 6 horas 20 se estaba de Constitución a Necochea. Entonces, bueno, realmente el trayecto era del ferrocarril. El viaje, por eso, 6 horas 20 era gobierno de Perón. Se anunció, que no me acuerdo si era la Aston que se empezó a usar en ese momento para ese viaje o era otra máquina, creo que era la Aston. Pero bueno, así que te digo, la verdad, en 17 años, 17 años que pasa a ser ciudad, fue una explosión gigante la que hubo, realmente como zona urbana, ¿no? Así que ahora ahora vamos a entrar en la parte más delicada de lo que es Necochea. ¿Sí? Bueno, acá lo que voy a explicar era lo que hablábamos recién, si era un gobierno militar que le empezaron a poner palos en las ruedas a Necochea. No fue tan así. Imagínate, trasladate en un momento imaginariamente a enero del año 64. Imagínate el escenario, ¿no? Pleno enero, gente vacacionando, comerciantes a full, los trenes que iban y venían con los pasajeros, con la carga, con las encomiendas, con el correo. El 9 de enero, así sorpresivamente, el ferrocarril anuncia que dentro de 14 días, sería para el día 23 de enero, se suspenden los trenes. No hay más trenes en Necochea. La verdad, un revuelo de novela, porque... Enero de 1964. Sí, sí. Presidente Ilia. Sí, sí. Presidente Ilia. Sí, sí. Y fíjate, no era militar. Pasó el gobierno de Ilia. La verdad, imagínate, toda la gente yendo a Necochea, una ciudad que estaba creciendo a una escala gigante, rápido, que hasta ahora lo único que sabía hacer era crecer, no sabía otra cosa. Pasa, a ver, 9 de enero, imagínate la preocupación en la gente, la estampida, como a veces digo yo, la estampida de la gente yendo a las boleterías, que me devuelvan el dinero, que te la devolvían, pero el problema es que vos estabas a 525 kilómetros de tu casa, ¿cómo volvés? Los que estaban para viajar en Constitución, yendo a la boletería, ya tenían reservados los lugares donde iban a pasarla, ¿cómo viajo ahora a Necochea? Típico argentino, sí. Sí, 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 esas cosas cuando dicen de rehenes a los argentinos, sí, eso es típico, y no es un invento de ahora, indudablemente ya lo hacían. Lo que primero apuntó la gente ir hasta Mar del Plata y de hacer transbordo y viajar en micro hasta allá, o micro en lo que sea, esa desesperación de que te cagan las vacaciones. Y la verdad, Necochea fue el primer golpe duro, realmente duro que le dan, porque fue atacar, realmente lo atacaron en el mejor mes del año. Al intendente en ese momento le cortaron la respiración, menos mal no lo dejaron solo, la gente de Necochea empezó a hacer todos los reclamos. La verdad, y fíjate, vos estaba el día. A ver si puedo encontrar, había agendado. Claro. Hubo viajes. El intendente no había secretaría de transporte en esa época, o si la había estaba a cargo de otra secretaría, pero en sí secretaría no estaba como ente del Estado. Así que bueno, no sé en ese momento cómo se manejaba el país, a cargo de qué cartera de gobierno se encontraba. Así que
realmente como decís vos, Yelpo, era Hugo Yelpo el intendente en ese momento, creo que le cortaron la respiración cuando en plena temporada le venían a decir que se quedan sin trenes dentro de 14 días. Un revuelo, realmente. Problema, salió a correr, a tocar timbre, como decimos nosotros. En ese momento el gobernador de la provincia era Anselmo Marini. Por ahí había notado también el ministro de Transporte, no era Ministerio de Transporte, no estoy seguro ahí realmente quién era que estaba a cargo de esa cartera. Ahora, pudieron, por suerte no lo dejaron solo, pudieron hacer que el ferrocarril frene esa decisión, realmente que no siga adelante con eso, y pudieron superarla. Fue un susto, realmente, un susto malo, un golpe muy duro justo en el mes de enero. Y es indudable que fue superado porque 9 meses después fue Arturo Elia, fue a Necochea para la inauguración de una central eléctrica, y ahí se juntó el gobernador y lo demás, y el intendente también, Yelpo estuvo presente ahí, y fue más que un comentario porque ya el tema había superado. Pero el susto quedó, realmente ese fue un primer obstáculo que habían tenido. Después, bueno, el problema grave fue en la época de Onganía, ya estamos hablando. El 16 de diciembre, y fíjate otra vez, temporada de verano, le cortan el tren a Necochea. No sé qué mal hicieron la gente, qué tan mal se portaron porque lo golpearon duro de vuelta. Mar del Plata pesado. Claro. 16 de diciembre de 1968, el gobierno de Onganía dice que no, por el puente. Dice, sí, sabemos que no es por el puente, porque si es por el puente, por lo menos a Quequén hubieran mandado el tren, porque lo suspendieron directamente el ramal. Los reclamos siguieron permanentemente, bueno, como llovido sobre llovido mojado, como dicen, ¿no? Porque después vino en 1980 la gran inundación y se llevó el puente. No solo se llevó el puente ferroviario, se llevó el puente Escurra también, que era un puente carretero que tenían ellos. Se llevó los dos puentes y el otro no, el otro estaba bien hecho también, así que yo no sé de cuánto fue la crecida, pero indudablemente fue muy grande. Nunca más lo construyeron y la verdad fue triste. Dejaron así suspendido ese tren y uno a veces ve esa foto donde ve la estación de Necochea abandonada y es triste, ¿no? Es una señal fea, a mí por lo menos no me gusta ver a la estación de esa manera. Quedó el Dardo Rocha, que es igual que el puente colgante, y quedó el Uruluru, que está casi a las afueras de Necochea, son los puentes que se están manejando hasta ahora. El Escurra está en las dos partes, la subida y se termina el precipicio, y el de ferrocarril habían quedado nada más que los pilares. Ahora, hice con el satélite, estuve buscando un poquitito ahí y me encuentro con algunas sorpresas sobre el recorrido. Y después voy a hablar también, después que hablen ustedes, voy a hablar también de los proyectos que hay sobre ese tema. En 1980 la crecida se lleva al puente y ahí se termina un poco la discusión, pero no se quedan en el molde los concejales de Necochea. En 1984 largan un nuevo proyecto de hacer una nueva estación de tren sobre circunvalación entre lo que son las rutas que te lleva a Tres Arroyos y la de Juárez. Pero tenía un buen condimento también, que lo hacía a su vez compatible con el proyecto radical. Era hacer un nuevo ramal que te comunicaba Necochea por Miramar. Sería agarrando por, que lo vendría muy bien a Mar del Sur, que no tiene estación, no tiene ferrocarril. Y el proyecto del Radical hace 3 años atrás lo que apuntaba era más céntrico la estación, donde hay un molino harinero abandonado que son 300 metros de largo, más o menos que tiene 300 metros, y hacer la estación ahí. Las dos cosas se pueden utilizar, esos dos proyectos. Hacerlo en el centro y hacer el ramal por el lado de Miramar. Estaría muy piola, porque a su vez crearía se podría crear una nueva estación en ese ramal. Me estaba fijando recién, esta Costa Bonita, Arenas Verdes, son 2 ejemplos, Centinela del Mar,
alguna de esas poner una estación por ahí también, que si tranquilamente 2 estaciones abarcaría toda la parte de la costa. Eso es lo que decían los radicales, los justicialistas. El intendente de este radical de hace unos 3 años atrás decía llevar la estación a donde hay un molino harinero, que es casi en el centro o cerca del centro, una ubicación que yo lo estuve viendo y bastante piola, ese lugar, ¿viste? Para no mandar la estación muy afuera. Lo tendrías en el centro, habría que calcular lo que es la subida, porque el puente tampoco podría ser el mismo, de la misma altura, la misma característica, porque si no la próxima crecida se lo lleva. Es decir, que acuérdese, se tiene que acordar que todo ese tipo de obras se tiene en cuenta la crecida más alta, lo cual yo calculo que el puente tendría que llegar a ser del doble, eso lo dirán los ingenieros, no puedo decirlo. Las bajadas van a tener que ser más pronunciadas, entonces hay que ver si de alguna manera se puede llevar a ese lugar o dónde tendría que ser el curso del río Quequén. De cualquier manera es un costo grande, ojalá se pudiera hacer, porque entrar a Necochea cruzando el río es impresionante, sería muy lindo verlo, pero si no, aunque sea en Quequén, hacer la terminal ahí, si total está hace 15 cuadras del puente Colgante, está muy cerca. La verdad, cualquiera de las dos opciones más, las dos opciones, tanto el justicialismo como el radicalismo podrían llevarse a cabo. Sería una linda obra, la verdad, que comunicarían esa ciudad, le entregarían los trenes que la misma gente de la zona los reclama permanentemente. La verdad, me gustaría, nosotros no vamos a dejar de reclamar la vuelta del tren, los que somos de más tren. Realmente me gusta mucho el tren que vuelva, aparte tiene su puerto. El servicio sería muy completo, no es una ciudad chiquita, estamos hablando de una de las 3 ciudades más grandes que tiene turística, que tiene la provincia de Buenos Aires. La verdad que después hubo, en época de Menem, en el 92, que la habían puesto en marcha, pero eso fue por otra intención, eso fue para tratar de hacerlo plata y no por una cuestión de servicio, ¿no? Así que no se puede llegar a tener en cuenta lo que hicieron ellos en ese momento. La verdad, esos 2 proyectos a mí me gustaría que se pongan en marcha, estaría muy piola. Hay otro problema, yo estaba viendo con el satélite, hice el recorrido de lo que es el trazado del tren desde Quequén a Necochea. Claro, me encuentro que de la orilla del lado de Necochea me encuentro un club. Me tomo de sorpresa, en el espacio donde pasaba el tren justamente. Y le saqué una foto con el satélite y no hay fútbol. Dije, bueno, acá tenemos un problemita. No sé si esa gente está usurpando, no sé si compró lugar, se lo cedieron. La realidad de ellos no conozco cuáles son. Eso habría que investigarlo, porque a ver si todavía, si estamos hablando que el puente no puede ser el mismo tamaño, va a tener que ser mucho más grande, tal vez en ese lugar pase por arriba y lo único que caiga en ese lugar son las columnas, no las vías de tren. Habría que ver esa situación y ver también si la caída de la bajada de lo que es el puente, si da bien la distancia que corresponde a la estación, porque si eso no da, lamentablemente vamos a tener que dar por finalizado el tema de que el tren caiga otra vez en la estación vieja. Así que tal vez ahí tienen razón los concejales, el intendente radical, que trata de buscarle otra ubicación. Eso realmente hay que estar en el lugar para conocerlo y ver realmente de forma personal ese tema, ¿no? Es un poquito más delicado. Así que